Un cordial y caluroso saludo de bienvenida a esta exposición donde hablaré de un tema muy importante en la vida del hombre: la dignidad humana como un don divino emanado y participado y un derecho del ser humano. En esta conferencia se va a tratar acerca de dos propiedades esencialísimas del ser humano: la dignidad y los derechos del hombre, haciendo énfasis, claro está, en la dignidad como fuente de origen de los derechos. Antes de dar desarrollo a esta, resulta muy conveniente dar una definición de lo que es la dignidad en sí. El término dignidad deriva del vocablo latino dignitas y del adjetivo digno, que significa valioso, con honor y merecedor. La dignidad es la cualidad de digno e indica, por tanto, que alguien es merecedor de algo o una cosa posee un nivel de calidad aceptable. La dignidad humana como primacía de la naturaleza del hombre y un primer derecho de éste en cuanto a su relación con Dios. Esta relación emana de la esencia del ser humano hecho a imagen y semejanza del Creador. Por esto es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano, porque es un ser racional, con libertad y a la vez creador de cosas, es decir, un ser superior, racional, de todos los entes existentes en el mundo. El hombre, como ser superior, está puesto en la sociedad, en el mundo, tiene su puesto en el mundo, como podríamos decirlo, administrador de las cosas de aquí. Es así como la dignidad se vuelve fuente de donde surgen los derechos actuales. Entre los derechos básicos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos están los de igualdad, libertad y el reconocimiento de la dignidad humana, independiente de la herencia biológica, cultural o social recibidas al nacer. Estos derechos que dignifican la vida del ser humano y le dan equilibrio de convivencia a la sociedad son adquiridos mediante el accionar de su facultad de ser político. Aquí sabemos que filosóficamente Aristóteles ha definido al ser humano como un ente o un animal político por excelencia y por esencia, se podría decir. Y es en el marco político-social donde se desarrolla la personalidad humana a plenitud, cuya puerta es la democracia, es decir, la capacidad de ser y demostrar el ser ético, o sea, una ética asumida como el fundamento racional de la democracia, pero es también desde ella misma donde se puede ver en gran peligro, cuando desde la plataforma política se vulneran los derechos humanos, como sucede en estos momentos en el mundo, especialmente en Colombia, mediante los abusos de políticos o cuando no se ejerce, como es este gran derecho de la política, de politiqueros. En el caso de la Constitución Política Colombiana de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente
buscó y dio el rompimiento entre Iglesia y Estado, con su sistema ético y moral. De la primera, desde entonces el pueblo se ve violentado y sujeto a enmiendas tras enmiendas, por unas luchas en busca de intereses particulares, impulsadas por movimientos ideológicos internacionales o por la comunidad internacional, buscando un nuevo concepto para lo que se considera vida y en qué momento comienza. Repensar el concepto de dignidad, cómo ésta se debe aplicar al hombre, determinando cosas utópicas, por ejemplo, asesinando personas desde el vientre, considerando esto como no delito. Diversidad de géneros, y con esto otra manera de formar familia, distinto al natural tradicional, al bendecido por Dios bajo el sacramento, yendo en contra de la misma naturaleza, igualmente considerando que por carencia o defecto se puede hacer un suicidio asistido, es decir, aprobado por ley, diferente a un suicidio por mano propia, encausado en las leyes de la eutanasia. Es decir, si yo mato a otro porque lo necesita, no es delito, pero si yo me mato a mí mismo, es delito. No leyes por conveniencia, podríamos decir. Es entonces cuando los derechos humanos, al perder identidad, le quitan al hombre la más importante y fundamental de sus derechos, el de la dignidad. Cuando una persona se le arrebata la dignidad, no tiene derecho. Es como equivalente a decir que la dignidad es un ser que depende de los derechos. Perdón, que la dignidad de un ser depende de los derechos. Es por esto que se podría preguntar de qué forma las leyes son las que guardan y protegen la dignidad de los seres humanos que conforman la sociedad y todo aquello que se desprende de dicha dignidad, como la vida, la igualdad, el respeto, el reconocimiento en sus diferentes áreas de vida. Para terminar, la dignidad hace al ser humano único, lo distingue de todos los demás y le hace merecedor de unos derechos para poder vivir dignamente. La dignidad humana se construye en la medida en que se le otorgan al hombre una serie de derechos y se le respetan aquellos innatos, aquellos derechos universales, aquellos derechos que vienen incluidos desde su nacimiento, y aquellos derechos que él mismo se ha ganado o se merece por ser quien es: el derecho a vivir, el derecho a tener techo, el derecho a una educación, el derecho a comer dignamente, y otros por el estilo. Dijo Aristóteles para terminar: la dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos. Es todo. Un feliz día. Muchas gracias.